Bueno, si os parece empezamos, ¿no? Pues son las 4:07 ya. Vale, bueno, pues nada, empezamos. Digo yo un par de cosillas, ¿vale, Salva? Y te doy paso. Yo solamente comentaros que la idea de este webinar es daros, a los suscriptores del newsletter, daros contenido que pueda ser interesante, ¿vale? Entonces, y en este sentido, nuestra idea es hacer más cosas, ¿vale? Entonces, pues nada, estaros pendientes que por los mails yo iré contando. Y bueno, por otro lado, cómo nos organizamos en el webinar, ¿no? Va a hablar Salva, luego Cristina. Si queréis preguntar, podéis poner un chat. Si queréis lo hacemos así. Si lo queréis por escrito, ponéis en chat, y si queréis intervenir, levantáis la mano. Yo estoy pendiente y os doy paso, ¿vale? Así que nada, en principio, Salva, todo Venga, tuyo. comparto pantalla. Vale, bien. Vale. Bueno, como ha hecho Javi, la idea era, bueno, la idea es ver ideas prácticas, ¿vale? Para planificar el renta, ¿vale? No, si estáis aquí desde luego, mm, ya tenéis claro de planificar, o sea, la idea no es teneros en la cabeza que toca planificar o que ponerse a pensar antes de tiempo, como decía Javi, ¿no? Esto es de un mail de Javi, maravilloso mail de Javi, de uno de ellos que puso hace un tiempo, que ponía, creo que eran 20 y pico sinónimos de planificar. Pues eso, ¿no? Arrancar el coche, saber a dónde vas antes de arrancar el coche, preparar el terreno, tener un plan. Eso ya doy por hecho que lo tenéis en la cabeza porque estáis aquí, ¿vale? Lo que es importante es eh, entender que sí es lo que quiero meter en la cabeza de que ahora a lo que estamos es a otra cosa. Ahora realmente estamos todos pensando en renta, pero estamos pensando en el 2024. Eh, a mí, como el ejemplo, a mí me llevaban 20 años diciendo mi traumatólogo, mi fisio, que no podía bajar el ritmo de entrenamiento, que como bajar el ritmo de entrenamiento la hernia se iba a notar. Y me lo repetían, vamos, como más son de confianza, me lo repetían una y otra vez, pues bueno, pues el año pasado, cuando ya la ciática me pegó y, y ya no podía moverme, pues ahora ya sí que no me quedó otro. Ya sí me puse con ello. O sea, aquí es igual. Aquí estamos pensando todos en la renta del 24, pero ya está ahí la ciática, ahora ya no queda mucho margen de maniobra, ahora ya es, bueno, sí, hacer un poquito mejor la renta, intentar buscar alguna cosita, pero donde hay que estar es pensando en la renta del 25. O sea, este año que estamos pasando, cuando presentemos eh, este año 2025, que lo presentaremos en junio del 26, eh, tenemos que tener pensado qué vamos a hacer durante este año para que en junio del 26 paguemos menos. O sea, que hay que centrarse en eso, no en realmente en presentar la renta, ¿vale? Y es verdad que bueno, nos pasa a todos, ¿eh? En cualquier aspecto de la vida, y más si sois empresarios, lo sabréis, que el tiempo te come y realmente no te paras a eso, ¿vale? Lo que debemos centrarnos es en llamar la atención sobre eso, ¿no? La importancia de centrarnos, planificar más en renta con un año de antelación, ¿vale? Tres ideas que vamos a tocar por encima. Saber de cuánto ganas realmente, saber qué rentabilidad realmente sacas de tus inversiones y saber que esa diferencia de una cosa y otra está en el detalle, ¿vale? Ahora vamos entrando poco a poco en cada uno. La primera, ¿sabes cuánto ganas realmente? Me queda esa cita un poco moral, yo creo, un poco bíblica, ¿no? Lo mejor es ser pobre con seguridad que rico con amor. Pero la idea un poco es, fijaros, me acuerdo mejor, ahora pensando tenemos un cliente de hace poco, hicimos una planificación, Manolo, y Manolo venía diciendo que mm, estaba pensando en montar una sociedad porque tributaba mucho el par de arrendamientos que tenía el inmueble
Yo he visto que el tipo se le iba muchísimo y que íbamos a superar. Es que no podía estar pagando a Hacienda cerca de un 40% y que no le traía cuenta. Me montaba sociedad y como lo enfocaba. Sin embargo, realmente cuando nos sentamos con él y pones a ver qué tipo efectivo, ese tipo real que tienes, no es el tipo de renta, porque al final si te vas al marginal de renta, pues sí, te va a salir un 40 y tantos, un 30 y algo, pero ese no es el tipo efectivo. El tipo efectivo realmente es, oye, ¿cuánto gano? ¿Cuánto pago realmente? Enfrentar. Salva, perdona que te interrumpa. Es que están diciendo que no se entiende bien. O sea, igual no sé si por el sonido, pero tenlo en cuenta, ¿vale? Que habla a lo mejor un poquito más alto. Vale, un poco más. Vale. Al final, como os decía, es conocer realmente cuánto pago, conocer ese tipo efectivo. No es tanto saber, oye, que mi tipo marginal es tanto, sino cuáles son mis ingresos, cuánto pago de impuestos, cuál es mi tipo real y cuánto realmente me queda detrás de gasto de impuestos. No quedarme con que voy al marginal, veo que, oye, en mi renta pone que mi tipo al final es 40 y tanto, porque, que os digo, no es tanto eso. O sea, tienes que saber cuánto ingresas en total, cuánto estoy pagando a Hacienda. Y eso sí me va a dar mi tipo real, porque es ahí sí que me voy eh, a un coste puro y duro. No puedo quedarme con ese 40 y pico porque eso no es lo que pago, no es lo que pago realmente. Ya os pongo el ejemplo de, si alguno de vosotros pues habéis hecho la planificación de renta con nosotros, eh, este cuadro lo conoceréis. Lo usamos mucho, mejor hay mucho número, pero mira, os lo simplifico, ¿vale? Al final aquí lo que ponemos son los distintos rendimientos que tiene, ¿vale? Este ejemplo, que es un ejemplo real, mira, este es un profesional sanitario, ¿vale? Que tiene eh, su salario y su nómina, eh, donde ponemos rendimientos del trabajo, cuánto paga por esos rendimientos del trabajo, tiene un alquiler, ¿no? Un rendimiento inmobiliario por el que también tiene estos ingresos, hay alguna actividad económica por ahí que hace suelta o curso, ¿no? Alguna cosita de esta, pues con estos ingresos, y luego, mira, tiene algo de inversión, que le genera intereses y un dividendo, ¿no? Esto es lo que ingresa, ¿vale? Lo que gana. Esto es lo que paga realmente por cada uno de ellos. Ahí obtenemos que realmente tiene un tipo efectivo del 34, ¿vale? Y si tú te vas a la renta, seguramente te diría que el tipo marginal que le sale en renta pues será un 40 y tantos. Pero a mí lo que me importa es, oye, ¿cuánto gano realmente? Eh, ¿Cuánto pago? ¿Cuánto me queda después de impuestos? Al final esos 89 euros es lo que realmente le quedaría a él después. Eso es lo que me importa, porque al final sí que no estoy viendo a ese coste de oportunidad, a saber cuánto me va a quedar y tener claro, pues os ponía, ¿no? Oye, prefiero a lo mejor ser pobre con dinero, ser pobre con conocimiento, entre comillas, ¿no? Pero al menos sé dónde estoy, cuánto me cuesta y si es necesario que tome alguna decisión o otra, ¿vale? Por eso es importante, me parece, de centrarse en eso, ¿no? En saber ese tipo efectivo, a eso que llamamos nosotros el tipo. Esto, perdona, Salva, esto es verdad que es esto es lo que vemos con... Nosotros damos el servicio de planificación de IRPF y esta es una de las cosas que vemos, ¿no? Y, joder, una cosa que me llama mucho la atención es el tipo real que pagan, ¿no? Que no se conoce, no se sabe realmente el tipo que se paga porque te vas a mirar la escala, ¿no? Y eso al final te condiciona, porque vas pensando en tomar decisiones, pensando que pagas un tipo y no es ese. Entonces, bueno, respecto a este servicio, yo ya meto la cuña, ¿vale? Publicitaria, Salva. Vamos a retocarlo y vamos a hacerlo de otra manera. Y quiero que sepáis que los que estáis suscritos aquí y los que ya son clientes de este tipo de este servicio, os avisaré antes de ponerlo, de sacarlo a la venta para de alguna forma podáis contratarlo con algún beneficio o algo, ¿vale? Que todavía no lo tenemos definido, pero bueno, os lo pasaré, ¿vale? Salva, admite si no te importa, porque no me da, a mí no me va. Sí, no te preocupes, yo voy. Ha quedado esto pillado. Si queréis preguntar, es mejor que intervengáis directamente con el micro, porque el chat no lo puedo ver. ¿Lo ves?
No lo puedo ver, tío. No. Estoy intentando abrirlo y no se me abre. Bueno, venga, pues sigo con esto. Vale. Conocer el tipo efectivo, ¿vale? Lo que os decía, prescindible. Otra idea, la segunda. Conocer cuál es la rentabilidad que sacas a tus inversiones, ¿vale? Rentabilidad real. Al final realmente es un poco aplicado al esto, pero igual que antes, ¿no? Pero vamos a aplicarlo a beneficio puro y duro. No es lo que ganas, sino es lo que te queda. Esto además yo creo que aquí va a ser donde Cristina luego nos abra un poco más los ojos y nos eche una mano porque en el mismo sentido, ¿no? que os decía antes, pues también había hace poco un cliente que nos venía comentando que iba a comprar un inmueble en una zona de costa, que estaba pensando en si podía, cuánto podía pagar, cuánto podía hacer la oferta, en que tenía que financiarlo, en que evidentemente iba a ser para alquilar o alquiler vacacional, alquiler de larga duración. Entonces estaba haciendo números. Bueno, pues en esos números, al final es, que luego lo veremos, ahí os he puesto el ejemplo de, oye, ¿hasta cuánto puedo llegar? ¿Cuánto puedo pagar? ¿Cuánto le voy a sacar de rentabilidad a eso? Tengo que ir directamente a qué rentabilidad le voy a sacar a esa inversión, ver realmente cuánto me va a costar, cuánto voy a tener que ir pagando. Al final todos tenemos la idea de, oye, hay que intentar pagar lo menos posible en renta, oye, hay que intentar pagar lo menos a Hacienda y Hacienda me da ciertas ayudas eh, al inmueble, para alquiler y todo eso, pero muchas veces, oye, no merece la pena ir a esas ayudas si de alguna manera me va a costar ingresar menos. Entonces, hay que irse a qué rentabilidad. Y os digo el inmueble, porque yo creo que todo lo tenemos un poco en la cabeza, pero digo, ahí Cristina nos va a explicar mucho más la importancia que hay en buscar esa rentabilidad a la inversión, más allá de, oye, que pues lo meto en un depósito que me da tanto. Bueno, pues a lo mejor no me interesa un depósito, me interesa un fondo que me está cubriendo, pero aún así le estoy sacando cierta rentabilidad, ¿no? Al final, de alguna manera es, que os pongo ahí, ¿no? Conocimiento igual a capacidad de decisión. Necesito saber dónde estoy, qué hay, igual que antes en coste, bueno, pues bien, rentabilidad que lo estoy obteniendo, ¿no? ¿Qué rentabilidad si sacamos alquiler? ¿Qué me queda de ese alquiler tras gastar impuesto? ¿Cuánto me está rentando ese fondo si incluyo todo lo que estoy pagando? ¿Y me interesa amortizar hipoteca o pago menos que la rentabilidad que obtengo del dinero? Es la típica, ¿no? No sé, yo siempre me paro con Esther, con mi mujer, cuando llegamos a final de año, de oye, queda tanto de hipoteca, tenemos más, no es lo fácil porque es muy difícil, no hay mucha complicación, no hay muchos números que hacer, pero el mismo hay que hacerlo. Hay que decir, oye, ¿cuánto le estoy sacando yo al dinero que tengo? Pues tanto. Estas inversiones, pues a lo mejor ahora merece la pena amortizar hipoteca o ahora no, ahora resulta que los tipos están altos y mejor. No es plantearte realmente eso, ¿no? De saber y conocer, pintar aquí sí en una hoja de Excel qué rentabilidad estoy sacando a cada una de estas inversiones, ¿no? Sea financiera, sea inmobiliaria o sea lo que sea. Aquí hay muchos números. Es sencillo, ¿vale? No es muy complicado. Aquí os lo decía el ejemplo este de que el cliente nos comentaba que, oye, invertir en un alquiler, mueble para alquilar. eh, ¿Qué pasa si lo alquilo a 1.200 euros al mes o a 1.500 de larga duración, con una reducción del 50%? Oye, ¿y si lo alquilo sin reducción? ¿No? Si no lo hago de larga duración, yo reducción de renta, ¿vale? Estoy haciendo eso, yo soy una fiscalista y me hago. Se vuelve a oír un poquillo mal, Salva. Sí, Perdona. es que hay un retorno de alguien, no sé si a lo mejor eh, es el micrófono abierto, pero es verdad que yo escucho también un retorno. Vale. Eh, pues decía, a ver, si aplico larga duración, ¿no? En renta me van a dejar
un 50% que me quiten renta, o sea, voy a poder pagar menos en renta por ese alquiler. Por contra, si lo alquilo vacacional, no voy a tener esa reducción de renta, pero por otro lado, sí que es cierto que, que, se- que de alguna manera quizás puedo obtener más rentabilidad. Mira, aquí vemos los ingresos, ¿vale? Que podría obtener arrendando ese inmueble. Si no íbamos directamente a vacacional, que es este ejemplo, claro, le podría sacar mucha mayor rentabilidad. Pues preguntando directamente a un tercero, ¿no? Ya, lo conocéis, ¿no? Los servicios de terceros, ¿no? Ya más allá de ir a un BIS, sino algún tercero que te lo gestiona todo. Evidentemente, me cobra bastante, y si veis aquí, tiene muchos más gastos, pero sin embargo también veis que la rentabilidad que se obtenía era mucho mayor, ¿vale? Resulta que estoy pagando una pasta con el alquiler, pero a la larga me trae cuenta. Incluso si metemos más allá de la rentabilidad que obtenga, sino que nos vamos a ese cash flow, ¿no? A lo que genera. Tengo que pagar mis intereses, tengo que pagar mis cobros de préstamo por esto. Resulta que le estoy teniendo un cash flow del 49% de la empresa. Entonces, ahí voy, ¿no? Que muchas veces pensamos, nos quedamos en lo corto de, oye, pues aplico la reducción de 50 o esto es que me cuesta más, me cuesta menos. Sin embargo, cuando te pones a hacer el Excel, ahí sí que ves claro que, oye, que realmente me puede llegar a interesar, ¿vale? Esta idea, eh, la diferencia está en el detalle. En el detalle está el ahorro que nadie ve. Mm, Yo pongo de ejemplo también aquí, cuando nosotros nos podemos hacer una renta, nosotros lo vemos eh, como un camino, ¿no? La renta del IRPF, que no tengáis dudas, es el impuesto más, más complicado que hay en- en el sistema tributario español. Bastante, es bastante complicado. Es bastante complicado. Eh, entonces, espera, que estoy aprovechando a admitir aquí a alguien más, ¿vale? Ya está, perdona. En, el impuesto a la renta os decía que es el más complicado, entonces la manera de plantearlo es, tiene muchos detallitos, tiene muchos rincones, lo vamos paseando a lo largo del impuesto, ¿no? Es como si fueras en un paseo, como si vas en una carrera, ¿no? Que vas pasando kilómetro a kilómetro eh, y vas viendo eh, que paso a paso, camino a camino, pues van pasando, ¿no? Los kilómetros y en cada kilómetro, pues si alguna vez he corrido, te das cuenta, ¿no? Que, oye, si voy a correr una maratón, en el kilómetro tal, tengo que tener pendiente de dar en este paso, comer algo, aquí tomarme mi glucosa, aquí mi tomar mi tal. Es un poco igual, no vas pasando por el impuesto y tienes que ir mirando punto por punto y valorando cada cosa, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta es muy parecido, ¿no? Es un maratón, es un impuesto que digo, aunque quizás lo tenemos menos valorado, por cómo se ha hecho todos estos años y el cómo se plantea por Hacienda y eso, pero la realidad es que es bastante complicado. Entonces, cuando entras en él, pues hay millones de detalles eh, que te pueden sacar de ahí, que te pueden cobrar mucho más, que oye, de pronto se puede multiplicar lo que pago. Pues mira, os pone ahí ejemplo, ¿no? Yo creo que el primero en el que nos centramos en cada vez que tocamos una empresa, si eres empresario y has trabajado con nosotros ya lo sabes, es ajusta tu salario a la rentabilidad de la empresa. ¿Merece la pena pagar en impuestos sociales o merece que pague más en renta? Todos tendemos a decir, oye, cuanto menos pagamos eh, en renta mejor y lo pago en sociedades y luego cuando de pronto ves cuánto pagas en sociedades, cuánto pagas en renta y que muchas veces te interesa llevarte a tu salario parte de ese beneficio, pues entonces ya te choca. Maximiza los gastos de alquiler, aplica gasto de amortización. Los gastos de amortización son otras que eso nos suele pasar. Podemos aplicar sí o sí
Si tengo un alquiler, pues una parte de amortización simplemente por el valor catastral del inmueble. Aquí no tienes que hacer nada y se te pueden ir 500, 1000 euros fácilmente aquí. Lo que antes os enseñaba, ¿interesa alquiler de larga duración o vacacional? Mm, Bueno, pues enfrentar, hacer números y ver que no se nos pase deducciones. Tema de eficiencia energética en reforma, que de lo poquito que nos ha quedado por ahí. Oye, pues eficiencia energética parece que entra ahora casi todo. Y pidiéndole al que me ha arreglado las ventanas que me dé el certificado, pues ya tengo esa deducción. Eh, Tema de inversión financiera. ¿Me merece la pena pagarle a Cristina para gestionar la cartera? Pues, pues seguramente le saque mayor rentabilidad, incluso pagando. Ese tipo, ¿vale? Ese tipo de cosas es el que tener en cuenta. Y ahí son detalles, ¿no? Y ahí el detalle es ir, como os digo, ir paseando por el impuesto, ir pasando, ir ajustando. Entonces, al final es, de alguna manera, es que no se pase nada, ¿no? Con lo complicado que es el impuesto es que de alguna manera no se me escape el más mínimo detalle. Y ya os digo que si lo hago con fecha de ahora y ahora me siento el 24, oye, pues a lo mejor no se me pasa esa deducción, pero si resulta que esa reforma de las ventanas la voy a hacer ahora y estoy pensando, porque ahora es el 25, y estoy pensando en la renta del año que viene y me está diciendo Salva, oye, que no lo pagues en B, porque si resulta que lo pagas en A y te dan el certificado, vamos a obtener una mayor... una mayor rentabilidad porque al final, o sea, ahora voy a pagar menos porque resulta que no lo voy a aplicar como deducción, ¿vale? Por ahí va, por ahí va la cosa. Pero bueno, es una frase para la foto. Hay que planificar, si fallas en planificar, estás planificando falla. Pues al final ¿vale? Es un poco esa ley. ¿Vale? Ya sé que estáis convencidos de planificar, lo único es que estemos pensando, sobre todo en renta, no sé por qué nos pasa, hay que estar pensando ahora en el 25, no en el 24, ¿vale? Es aquí. Entonces, ahora ya, si queréis, pues no, Javi, ahora ya que nos comente, que nos comente Cristina, ¿no? Dejo yo de compartir pantalla, ¿vale? Le doy si quieres aquí a Cristina. ¿Ahora me escucháis? Perfecto. Vale, pues voy a compartir yo. He visto los comentarios, Javi, que decían que se escuchaba mal, pero yo cuando te he silenciado a ti, o sea, que el listo eres tú. Vale, ¿lo veis, verdad? Perfecto. Vale, bueno, a ver, aquí la idea un poco cuando Javi y Salva me propusieron la parte de organizar esta webinar, un poco con la idea de, cuando hablamos de la parte de planificar y de llevar a cabo pues, un enfoque de renta, ¿no? Decíamos, oye, ¿por qué no hablamos de la parte de la inversión, ¿no? Si al final nos fijamos en rentabilizar lo máximo posible, en fijarnos en el detalle, ¿no? Salva decía pues que en renta nos planificamos y estamos pensando, no estamos pensando en este año, estamos pensando en el 2025. Podemos de igual forma planificarnos a la hora de invertir, ¿no? Entonces, aquí lanzo una serie de frases, ¿no? Con la idea de, mi intención aquí no es ni trasladaros un mensaje de expertise ni de conocimiento de mercados ni en qué hay que estar a la hora de invertir, sino reflexionar un poco a la hora de tomar decisiones cómo poder invertir y de alguna manera quitarnos a lo mejor ese, iba a decir miedo, ¿no? O recelo a la hora de invertir, ¿no? Porque hay una serie de variables que yo creo que son importantes tener en cuenta y que nos vayan sonando para que de alguna manera podamos tomar conciencia de ellos, ¿no? Entonces, es un poco esa idea de reflexión, de, pues, oye, no sé cómo invertir mi dinero. Me ha dicho un amigo que invierta en, yo qué sé, porque le ha ido muy bien, o alguien que le sigo porque es influencer y me ha dado ideas de inversión que le han funcionado. O, por otro lado, desde mi banco, con la entidad con la que trabajo siempre, pues me llaman para ofrecerme cosas que realmente me lo ponen muy bonito, me dicen que son muy rentables, pero al final
me generan dudas porque no las termino de entender o tengo miedo al final a la hora de poder perder mis ahorros, ¿no? Entonces, al final, cuando tomamos la decisión de invertir, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y uno no quiere perder el dinero que previamente ha podido ir ahorrando a lo largo de toda su vida, ¿no? Por distintas circunstancias. Bien porque, oye, pues tiene su propia empresa, es autónomo y le ha costado muchísimo tiempo y años y esfuerzo conseguir lo que tiene y está muy centrado en su empresa y al final todo lo va invirtiendo en la empresa y no va trabajando esa otra parte de inversión más puramente financiera que con el paso del tiempo le pueda ayudar en un futuro a su retirada, ¿no? Bien su retirada por jubilación o su retirada pues porque quiere vender la empresa o quiere hacer un relevo generacional, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de aspectos que son significativos y que no pretendo daros un detalle de cada uno de estos conceptos que entiendo que son bastante bueno, pues complejos y en algunos casos, pues para la gente a lo mejor que no esté tan acostumbrada, pues no son tan fáciles de comprender, pero sí que me gustaría reflexionar sobre algunos de ellos porque creo que sí que si tenemos unas nociones o hacemos incidencia en algunos de estos conceptos, nos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones y de ponernos un poco manos a la obra y decir, venga, pues realmente creo que tengo que dedicarle tiempo a esto, ¿no? Hablamos un poco de la parte de situación económica financiera, ¿no? Yo creo que es importante que nos hagamos, Salva lo comentaba, ¿no? Y al final desde Asymmetric, yo creo que un ejercicio muy bueno que hacen es analizar mucho, hacer esa radiografía de tu situación económica, que al final si eso lo llevamos al mundo financiero es muchísimo más fácil, ¿no? Al final, pues bueno, hacer ese ejercicio de qué ingresos, qué gastos tienes, de alguna manera, qué inmuebles puedes tener, qué activos tienes más financieros, qué activos no tienes no financieros, qué porcentaje de mi patrimonio global representa los activos inmobiliarios, ¿no? Os pongo ahí en esa foto la parte de la liquidez versus los inmuebles, ¿no? Que ahí os lanzaré algunas ideas, algunos inputs también un poco para haceros reflexionar sobre la importancia que tiene la diversificación, ¿no? El no tener todos los huevos en la misma cesta aplicado en todo en la vida yo creo que es una buena filosofía. Y luego, realmente una vez que hemos hecho este análisis decimos, bueno, yo dispongo de ahorro para poder invertir, una vez que he analizado un poco todos estos ingresos y estos gastos, ¿no? El término de la inflación, un poco os lo pongo aquí con la intención no de abrumaros con datos, porque ahí un poco lo que estáis viendo, os he puesto la inflación en Europa para que veáis cómo la inflación es distinta en cada uno de los distintos países y como veis, pues España no es que sea de los países que tenga una inflación más alta, pero sobre todo mi foco va en el sentido de qué efectos tiene la inflación en nuestra inversión. Es decir, a la hora de invertir y una persona dice, no, yo es que no quiero invertir porque soy conservador, porque es que no quiero perder, ¿no? Esa famosa frase de deberías batir a la inflación para no perder dinero, el foco que quiero poneros aquí, y ahí os he puesto un ejemplo, es al final, a la hora de invertir, el efecto inflación, lo que nos tiene que importar es que nuestro dinero va a perder poder adquisitivo. Es decir, una persona tiene 10.000 euros, los tiene en cuenta corriente, los tiene sin invertir, va a seguir teniendo esos 10.000 euros, ¿vale? Pero a la hora de gastarlos o de invertirlos, va a poder disponer de menos dinero, ¿no? Es decir, al final, en este ejemplo que os ponía, ¿no? Pues bueno, está puesto en dólares, pero si inviertes 1.000 dólares en un bono que te está pagando, te dice, bueno, vamos a contratar un bono que te paga un interés del 3% al año. Y por otro lado, estamos hablando de que la inflación es lo que nos permite de alguna manera medir esa pérdida de poder adquisitivo. Eso sin hacer nada, de alguna manera, ese interés real que nosotros vamos a obtener, ¿no? Entonces, si la inflación, imaginaros, ahora mismo la inflación en España es del 2,2. En el ejemplo que os pongo, pone que la inflación en ese año es del 5. Esto hace cosa de
un año o 2 años era bastante real este caso, ¿no? Teníamos una inflación bastante alta, ¿no? Aunque la inversión haya ganado un 3%, realmente yo no le he sacado a ese bono un interés del 3%. Realmente estoy perdiendo dinero, es decir, no está siendo una inversión tan interesante. Este es un mensaje que creo que es importante a la hora de tomar decisiones en la parte de los riesgos, ¿no?, que uno quiere asumir. Cristina, Otra de las cosas interesantes... Sí. Pero una cosa que me he acordado, escuché hace poco, no hace mucho, sobre el tema de la inflación, además, que es que un ejemplo que era muy, muy gráfico, más era en Capital, ese podcast que tanto le gusta a Javi también, que recomienda. Decía, mi padre compró una casa hace 30 años e invirtió en ella 50.000 euros y esa casa ahora vale 400, 30 años después. Por ser burro, la inflación al final lo que te hace es, si yo tengo ahora mismo 400.000 euros, a lo mejor dentro de 30 años vale 50.000 si lo dejo y no lo meto en ningún sitio. Entonces, al final es darle la vuelta de alguna manera. Y es verdad que nos cuesta ver eso, pero claro, el dinero, como no lo tenga en algún sitio puesto que genere, dices, se lo va comiendo la inflación. Y ahí en ese ejemplo se ve muy fácil. Correcto, eso es. Ahí, eso es algo que tenemos que ser conscientes, al margen luego de que pues, uno no quiera asumir mucho riesgo o tenga miedo a perder, ¿no? Pero sí que tenemos que tener eso como algo claro, como una referencia a la hora de tomar decisiones de inversión, ¿no? Y luego lo que comentabas tú de la parte de hipotecas, bueno, pues el tipo de interés, ¿no? El tipo de interés no solamente hay que tener en cuenta el tipo de interés en la parte de una hipoteca, sino también por el lado de la inversión pura y dura, ¿no? Entendemos si ese interés, como ese préstamo que nos van a conceder para la compra de una casa, pues para la compra de un coche, y al final pues es el tipo de interés oficial que marca el Banco Central y es el precio, digamos, del dinero, ¿no? Aquí tampoco quiero entrar a mucho debate, pero sí que es importante también trasladaros que es importante cuando una persona tiene liquidez o dispone de un dinero y se plantea comprarse una casa con esa liquidez, sería interesante el contar con algún asesor, algún experto profesional que le ayude un poco en esa toma de decisiones, porque hay una idea muy interesante, y es que hay que tener en cuenta el coste de financiación de esa hipoteca versus si yo tengo esa liquidez y la pongo a trabajar en un activo o en una inversión X, ¿no? Si al final consigo con la inversión que a mí me genere pagar esa hipoteca y generar un gap, es decir, que me resulte interesante mantener esa liquidez, yo creo que es un ejercicio bueno. Sé que no es fácil entender esto, pero quedémonos con la idea de no nos desprendamos de toda la liquidez que tengamos y invertamos en inmuebles, ¿no? Puede ser interesante también el poner a trabajar el dinero, porque la liquidez también es importante tenerla, ¿no? Y os comentaré más adelante. Y luego, bueno, pues la parte de la rentabilidad cuando invierto, ¿no? Pues dependiendo del plazo, dependiendo de mi horizonte temporal, de los riesgos que yo quiera asumir, pues yo tendré un tipo de interés u otro, ¿no? Y luego ahí, pues hay distintos tipos de interés, y aquí pues podemos hablar de la famosa situación hace unos años que comentaba Salva, de cuando una persona pues tenía una hipoteca a tipo variable y se estaba planteando, por la situación actual de tipos, cancelarla y ponerla en un tipo fijo, ¿no? Yo creo que ahí es interesante hacer de nuevo esa reflexión con un profesional que analice un poco el caso de cada uno. Es decir, hay personas que llevaban muchos años en condiciones fantásticas, unos tipos súper bajos y, por tanto, unos intereses muy buenos. Y sí es verdad que en estos últimos 2 años las circunstancias eran diferentes, ¿no? Pero hay que analizar ahí si estamos en un momento de amortización o si estamos solamente pagando intereses. ¿Vale? Os dejo un poco esa idea también interesante. Luego, el tipo de cambio, ¿no? ¿En qué moneda yo invierto? Nosotros, evidentemente, entiendo que todos los que estamos aquí, no sé si todos estamos viendo aquí en España, al final somos inversores en euros, y aquí lo que quiero un poco destacar es que los activos se pueden ver afectados por la depreciación de una moneda, ¿no? Al final decimos que una divisa está apreciada frente a otra
cuando necesitamos más de esa última, ¿no? Para poder comprar. Por ejemplo, si el dólar pierde valor respecto al euro, necesitaremos menos cantidad de euros para comprar esos dólares, ¿no? Con lo cual, a la hora de invertir es importante también que tengamos en cuenta estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, una persona que diga yo quiero comprar un fondo de renta variable y me apetece invertir en Estados Unidos en estos momentos por la caída que tiene, porque me parece que por valoración puede ser interesante, no estoy diciendo que esto sea así, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, voy a invertir en renta variable americana, pero por otro lado estoy invirtiendo en la divisa dólar, ¿vale? Es decir, tengo que tener en cuenta esas dos vertientes que también puede ser que esté asumiendo doble riesgo. Un lado, la inversión en renta variable y por otro lado, la inversión en la divisa, ¿vale? Ciclo económico, no quiero enrollarme. El ciclo económico es importante, sobre todo de cara a que oigáis cosas, noticias, cuando están hablando de, pues estamos en un cambio de ciclo, esas etapas que hablan posible entrada en recesión de las economías. Bueno, pues los ciclos económicos, los analistas los tienen muy en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Es decir, por poneroslo sencillo, de todas esas etapas que estáis viendo ahí, expansión, auge, recuperación, recesión, bueno, pues son evidentemente serie de etapas por las que pasa una economía y una vez que pasan, de nuevo vuelven a comenzar otra vez. Una vez que llegan a la fase final, de nuevo comienzan a sucederse, ¿no? Sí que es verdad que en esas fases que podéis ver ahí, por ejemplo, de expansión, esas fases más alcistas, pues trasladaros una idea de, es una época de economía en buen estado, creación de empleo y en fases, digamos, que hablamos más de recesión, fases más bajistas, sí que hablamos de una economía que decrece y que puede suceder que entremos en una crisis económica, ¿no? Digamos que en estos momentos una de las cosas que se debate o que se ha debatido es posible entrada en recesión en algunas economías. La realidad es que, bueno, pues en algunas economías no se va a producir, en otras muy posiblemente estemos en un momento de recesión, digamos, más suave y más controlada, pero simplemente que os suenen un poco estos conceptos, ¿vale? Luego es muy importante también tener en cuenta que rentabilidad y riesgo van de la mano, ¿no? Es decir, uno puede querer o escuchar, ¿no? Estamos en el mundo de la sobreinformación y accedemos a Internet y tenemos miles de activos, miles de ideas que nos llegan, ¿no? Ahí un poco os he querido poner en una tabla de medir, es decir, rentabilidad en el lado izquierdo y riesgo en el lado derecho es mi capacidad de sueño, mi capacidad de tranquilidad, cómo se mide. O sea, al final, si yo quiero obtener más rentabilidad, entendamos que voy a tener que asumir más riesgo. Esto no es ni malo ni bueno, todo va a depender de qué plazo tengo yo. Es decir, yo ese dinero lo necesito en un plazo de 1 año, en un plazo de 2 años, o no me importa asumir 4 o 5 años algo más riesgo. Es decir, podemos hacer cestas de inversión, no tenemos que poner todo en el mismo nivel de riesgo con el mismo horizonte temporal, ¿vale? Un poco por representaros un poco los distintos tipos de activo, ¿no? Pues bueno, el Bitcoin, que ha sido uno de los activos que han ido evolucionando en los últimos años y que yo creo que a futuro pues va a ser un activo a tener en cuenta, pero tengamos también en cuenta que es un tipo de inversión que tiene mucha volatilidad y es muy arriesgado, ¿no? Y luego, pues, la parte también de la liquidez, la parte de los depósitos, la parte de los bonos, la parte de las acciones, ¿no? Bueno, un poco por poneros un poco, que tengáis conciencia un poco de esto. Y luego la parte de la liquidez, ¿no? Hablaba Salva también mucho de la parte de las inversiones, la compra de inmuebles, ¿no? Yo creo que es interesante que tengamos claro en esa radiografía que nos habíamos hecho al principio, cuando nos planteamos invertir o nos planteamos planificar cómo vamos a invertir, que sepamos también que necesitamos tener una parte en liquidez para posibles imprevistos, ¿no? Esa parte que es la liquidez, es muy interesante también saber cuando invertimos si realmente vamos a poder hacerlo líquido, si vamos a poder venderlo fácilmente y en un mercado con fácil circulación de oferta y demanda sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, sí es importante que esto lo tengamos en cuenta porque no sé si tenemos un porcentaje
establecido para poder tener estos imprevistos y si al mismo tiempo estamos teniendo en cuenta que la liquidez a día de hoy, hablo de liquidez, tú puedes tener una cartera de fondos invertida y en 2 o 3 días el dinero se hace líquido y tienes disponibilidad de tu dinero. Esto mismo no te sucedería, evidentemente, si tienes 4 o 5 inmuebles que efectivamente tienen un enfoque de rentabilidad vía alquiler, pero tenemos que tener en cuenta que si necesitamos esa liquidez, tenemos que vender una vivienda que no necesariamente tiene que poder ser algo que vendamos inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos reflexionado un poco sobre todos estos aspectos que yo creo que son importantes que tengamos en cuenta cuando tomamos conciencia de invertir, ¿no? Realmente nos planificamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir a través de planificar esta inversión? Pues al final la planificación es una herramienta que nos va a otorgar control y nos va a permitir mejorar ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Al mismo tiempo, poder conseguir esos objetivos y esas metas que nos marcamos. Todo el mundo cuando quiere invertir, o inclusive la fase anterior, que es la del ahorro, todo el mundo invierte por algo o para algo, ¿no? Bien porque tenga una necesidad en un relativo corto plazo, porque necesite comprarse un coche en 1 o 2 años, bien porque esté planteándose la venta de su empresa, bien porque quiera jubilarse y quiera trasladar ese negocio a sus hijos, ¿no? Con lo cual, el trabajo al final de un asesor financiero es unir un poco ambas vertientes, es decir, las necesidades y objetivos personales ligadas al mundo de la rentabilidad y al riesgo, ¿no? Y yo creo que si lo enfocamos de esa manera, cuando nos sentemos con una entidad, con un asesor a la hora de contarnos o contarles qué es lo que queremos, van a entender mucho mejor. Esto no va de cuánto dinero tengo, tienes 10.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros, ¿qué me puedes ofrecer? Aquí va de, bueno, pues mira, al final de conocerte y de saber realmente cuál es tu situación personal. Es decir, eres la única fuente de ingresos del grupo familiar, te quieres jubilar dentro de 10 años, dentro de 5 años y te gustaría tener un nivel de vida cómodo como has vivido hasta ahora. Al final se trata de trazar una estrategia, ¿no? Entonces, esa planificación, es decir, el no invertir porque sí, o bien por modas, o bien por lo que me digan, o por lo que he escuchado, al final es, bueno, pues tener la tranquilidad de que he trazado un plan que me va a permitir atender esas necesidades o esos proyectos de vida que yo me planteo a día de hoy. Evidentemente, una planificación financiera es algo vivo, como le puede suceder a Salva y a Javi en Asimétrica. Es decir, ellos, ¿sí? Pensaba que habías dicho algo. Ellos al final, cuando os ayudan a la hora de planificar vuestra renta, la renta es, como digo yo, es un ser vivo, es decir, depende cada año de las circunstancias, de los inmuebles, de los activos, de la actividad económica, es decir, va modulándose en función de las circunstancias que vayan sucediendo, ¿no? Con lo cual, esa es un poco la importancia de que podamos planificar, ¿no? Y aquí un poco lo que he querido poneros un poco más en la diapositiva es si realmente queréis que una entidad os ayude, que un asesor os ayude, estas van a ser las preguntas que os van a trasladar. Es decir, al final, esto es como cuando vas al médico, si no le cuentas al médico todo lo que te pasa o de dónde te viene ese dolor, no te van a poder ayudar. Es decir, lo que os decía antes, evidentemente todo el mundo quiere conseguir para su ahorro, para su inversión, la máxima rentabilidad, pero no es posible siempre, ni evidentemente los mercados están dispuestos a darnos siempre máxima rentabilidad y tampoco se trata de entro y salgo del mercado o ahora sí invierto o ahora que las cosas van mal no invierto, ¿no? Yo creo que el buscar una entidad que os ayude un poco a acompañaros, ¿no? en ese camino de la toma de decisiones, yo creo que es la clave. No diría yo tanto la rentabilidad, porque evidentemente cuanto más rentable sea mi inversión, yo más contento estaré con mi asesor o con la entidad con la que trabajo, pero también os digo que yo por mis circunstancias personales, y llevo muchos años trabajando en este mundo, siempre he buscado trabajar con entidades que
me den la flexibilidad de poder acompañar al cliente y no colocar producto o colocar alternativas que le puedan interesar tanto a la entidad, sino que estén más alineadas con lo que el cliente está buscando, ¿no? Entonces, yo os diría que valorarais mucho esa figura y que lo tuvierais en cuenta a la hora de invertir. Y hablo de invertir, no jugar o no apostar de manera concreta, porque uno puede jugar y puede plantearse pequeñas inversiones para tener experiencia y eso es fantástico. Yo me refiero de planificar cuando estamos hablando de temas serios, de quiero planificar mi futuro, tengo un ahorro que he ido acumulando durante cierto tiempo, quiero cuidar la liquidez que tengo en mi empresa porque no sé si la voy a necesitar en un mes o 2 meses y quiero tener un enfoque profesional que me ayude a canalizarlo. Un poco a eso me refiero, ¿vale? Es importante que sepamos cuando nos estamos sentando a planificar, ¿no? Pues en qué momento de la vida estamos, ¿no? Si estamos hablando de una primera etapa donde, pues oye, la generación de las rentas va a ir destinada a esa creación de ese patrimonio, ¿no? Pues cuando la gente empieza a comprarse una casa, comienzas a tener hijos, o no tienes hijos y empiezas a canalizar todo ese ahorro en tu empresa, ¿no? Esos empresarios, esos autónomos que al final pues le dedican mucho tiempo y todo el esfuerzo y el ahorro que van generando lo van metiendo en su empresa, en la sociedad, porque al final es en lo que creen y es lo que les va a permitir a futuro tener una jubilación medianamente estable, ¿no? Una siguiente etapa sería la parte del crecimiento, ¿no? Pues dices, oye, ya hay una fase de consolidación, de ya he empezado a ahorrar, he adquirido cierto patrimonio, pues mis hijos ya empiezan a ser mayores, ya tienen sus estudios, sus carreras, sus máster, tengo esa capacidad de poder empezar a ahorrar con una mayor intensidad. Es importante también trasladaros una idea muy interesante y es el ahorro. Es importante tenerlo en cuenta en cada una de estas etapas, es decir, uno dice, no, yo no puedo ahorrar ahora porque estoy metido en la hipoteca, pues porque ahora tengo el negocio. Yo creo que el ahorro tenemos que tenerlo interiorizado como un gasto más, es decir, tenemos que hacer el esfuerzo de ver qué cosas no son necesarias, pues no sé, el gasto en el gimnasio, el gasto en cierto tipo de cosas que a lo mejor no nos resulten o no nos aporten tanto y sí ir interiorizando la parte del ahorro para ir construyendo esa cartera de inversión a futuro, ¿no? Y esa última etapa que hay ahí de línea roja, donde pone disfrute, ¿no? Donde hemos llegado a esa etapa de consolidación, de mantengo un nivel de vida, pues, oye, quiero jubilarme de una manera tranquila y relajada, quiero dejarle a mis hijos esta parte de la empresa o que se vayan ocupando ellos y yo vivir más cómodamente, ¿no? Al final, un poco lo que quiero trasladaros aquí a modo resumen de todas estas ideas y ya termino, es que nos pongamos manos a la obra a la hora de poner a trabajar el dinero, ¿no? Que nos lancemos, entre comillas, con todas estas reflexiones que os he comentado y que perdamos ese miedo a probar y a irnos conociendo en el mundo de las inversiones, ¿no? Porque invertir, nos decía, no se trata de apostar a un color como si estuviéramos en el casino, sino es hacer crecer nuestro dinero, pero con una estrategia que nos ayude a conseguir esos objetivos que a lo mejor no los tenemos claros a corto plazo, pero que a medida que nos vayamos sentando con el asesor y vayamos entrando en materia, seguro que esa persona nos va a ayudar un poco a poner ese foco, ¿no? Que definamos el objetivo para conocer así un poco el plazo de la inversión, ¿no? Es importante que le busquemos sentido a la hora de invertir, pues lo que os decía, ¿no? Pues oye, me compro una casa, quiero generar unos ingresos extra, o mi futura jubilación, ¿no? O en breve los niños empiezan la carrera y voy a tener que disponer de una cantidad importante de dinero, ¿no? Cuanto antes nos pongamos a planificar, más tiempo tendremos y menor rentabilidad tendremos que exigirle a ese ahorro y a esa inversión, ¿vale? Conozcamos también el perfil de riesgo. Rentabilidad y riesgo, lo que os decía, es que van de la mano y tenemos que sopesar eso en el plazo en el que vayamos a invertir esa parte del ahorro, ¿no? Y luego elijamos dónde invertir. Aquí es importante la figura además de Salva y de Javi en el sentido de
no es tanto la rentabilidad, es muy importante también que sepamos el vehículo que financieramente y fiscalmente nos pueda resultar más interesante a la hora de invertir. Y de igual modo os digo, tampoco podemos primar la fiscalidad a la hora de invertir. Yo creo que todo tiene que tener un sentido, ¿no? En el mundo de la sobreinformación en el que vivimos, pues bueno, hay miles de entidades, muchos brokers. Ahí mi consejo es un poco que analicéis cada uno, que podáis elegir aquel que os resulte más confiable, que os pueda recomendar gente o que por experiencias hayan tenido una experiencia buena y sobre todo que sean transparentes y que os cuenten un poco los pros y los contras de cada una de las decisiones que queráis tomar, ¿no? Que diversifiquéis vuestra inversión, que no pongáis todos los huevos en la misma cesta y que combinéis en ese sentido pues de distintos sectores, de distintos países, ¿no? Hay deciros, evidentemente ahora mismo Estados Unidos no es la mejor región a lo mejor en la que uno pueda estar, pero aprovechemos las circunstancias para entrar por valoraciones más baratas o diversifiquemos en otras zonas geográficas que pueden tener oportunidad, como pueda ser, por ejemplo, Europa, ¿no? Y luego, en este momento que hemos vivido de estrés y de pánico, ¿no? En este, sobre todo, mes de marzo, con la llegada del señor Trump a Estados Unidos, que no entremos en pánico, que nos sentemos con nuestro asesor, que tratemos de valorar y de sopesar los riesgos y que nos focalicemos en nuestro objetivo. Si es un objetivo de medio y largo plazo, debemos de mantenernos firmes frente al plan que nos hemos trazado, ¿vale? Y que consultemos con un asesor, como os decía, para que nos pueda acompañar en esa toma de decisiones, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Eh, espero no haberos dormido. Voy a dejar de compartir. Vale, gracias, Cristina. Yo aprovecho, antes de que se meta Javi y nos corte, que a lo mejor preguntarte a ti, y últimamente escucho mucho, que parece bueno, no sé si al final soy yo que estoy metido en el mundo, pero me parece que Normal. Calla Javi otra vez, si no, no se escucha. Eh, a la gente joven parece que por fin se le está metiendo un poco el tema del el interés compuesto, la rentabilidad por interés compuesto, ¿no? Y yo, es verdad que parece que cada vez escucho más, lo que pasa es que también lo escucho y lo escucho explicado que me cuesta. Yo creo que ahí sí que, sobre todo en esa parte de crecimiento, siempre se habla, ¿no?, de la gente joven de crecimiento, pero vamos, a medio plazo. Claro, mira, esto sí que es verdad. Por ejemplo, hay un activo que es muy interesante, que, o sea, financiera y fiscalmente es muy eficiente, que es el fondo de inversión, ¿no? Y el ejemplo que tú acabas de decir del interés compuesto en un fondo es muy claro, ¿no? Es decir, tú puedes invertir 100 y esos 100 te pueden dar 10. Al final terminas teniendo 110. Pero esos 110 no se quedan ahí, sino que se vuelven a invertir de nuevo como si fueran 100, con lo cual ese es al final es el efecto capitalización, es decir, voy reinvirtiendo las ganancias que obtengo de tal manera que a futuro ese dinero o esos 100 se convierten por el efecto capitalización, imagínate, pues en 12.000, en 13.000, en 14.000, en 15.000, ¿no? Cuanto antes eso nos pongamos a trabajar en ello, pues antes tendremos ese montante que necesitamos. No vale ponerse a planificar cuando necesito a 1 año o a 2 años vista, porque evidentemente milagros no son posibles, ¿no? Sobre todo en circunstancias de mercado como las actuales, no le podemos exigir eso a una inversión, ¿no? Entonces, sí que es importante lo que decís vosotros de, bueno, pues de planificar, hablabais de la renta del 24 y ya estáis en la del 25. Pues esto es un poco también lo mismo. Sí, ir pensando a más allá, no quedarte aquí porque suma. Más allá también lo decías tú, es verdad que saber en qué invertir, ¿no? Que es verdad que como te da Bitcoin, te da ahora mismo un 17, pues me meto en Bitcoin y ya me enteraré de lo que es más adelante o qué más da. Pero sí que es cierto que en eso aborrecemos todo de, oye, si mi primo me ha dicho qué o mi amigo me dice qué.
Es verdad que sin tenerlo claro, complicado. Javi, te reactivo para que ya nos veas. Hay una pregunta, ¿no? Yo creo. Ah, que acababa a las 5, sí, que nos hemos pasado unos minutillos. Ahora ya puedo... ¿Se me escucha, no? Sí, Estaba castigado. Perdón por el rollo del audio. No sabía que era yo, tío. Ya está, pues nada más, ¿no, Cristina? Perfecto. No sé si hay alguna preguntilla. Es que no he podido ver ni... Es que no me abre, no me hace caso Zoom. Entonces no le doy al nada, chat y no, no... nos ponen ahí que creía que la webinar acababa a las 5, que se tienen que desconectar, pero que les ha parecido bastante interesante el webinar. Ese es el último mensaje. Bueno, por mail preguntaré, a ver qué me digan. Y nada, yo deciros a todos que os mandaré el enlace para que tengáis acceso en cualquier momento, ¿vale? Para verlo. Y nada más, pues daros las gracias. Nos vemos en el siguiente. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias, Félix. Que tengáis buena tarde a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros. Hasta luego.